De la verdad, mi nombre es Christopher Arroyo. Calderón tiene una deuda con la justicia y los mexicanos estamos cada vez más alzando la voz en contra de este personaje que se dedicó a bañar en sangre a nuestro país. Además, se verifican ciertas fuentes de corrupción del mismo expresidente, quien habría desviado millones de pesos a favor de distintas organizaciones no gubernamentales. Esto y más aquí, el defensor de la verdad. Bienvenidos al defensor de la verdad. Mi nombre es Christopher Arroyo. Felipe Calderón, un expresidente que se dedicó a bañar en sangre a nuestro país, un expresidente que confrontó a ciudadanos contra militares y federales, un expresidente que puso al ejército en las calles y donde se cometieron miles de violaciones de derechos humanos, cuando la gente no podría salir de sus casas, cuando la gente no podía salir de noche, cuando la gente no podría celebrar su cumpleaños en un lugar público, cuando la gente tenía miedo de abrir un negocio y que se los quemaran, cuando la gente pues no tenía la seguridad, pues está Felipe Calderón cada vez más cerca de pisar la presión, y es que los mexicanos no quitamos el dedo del renglón. Dice esta nota que encontramos en la web: mexicanos avalan que Calderón sea juzgado por corrupción y por convertir al país en un cementerio. ¿Qué opina usted? ¿Cree que Calderón debería de ser juzgado por corrupción? ¿Cree que Calderón debería ser juzgado por convertir al país en un cementerio? ¿O cree usted que Calderón es una blanca palomita que nunca cometió actos de corrupción, que nunca cometió actos en contra de la ley y que no fue su culpa que hubiera tantos asesinatos en su gobierno? Déjamelo en los comentarios. Vamos a continuar con la nota. Dice: en un sondeo hecho por Revolución 3.0, se le cuestionó a los usuarios en redes sociales lo siguiente: ¿crees que Calderón tiene que ser juzgado por posible corrupción y convertir al país en un cementerio? Luego de que López Obrador recalcara que el periodo neoliberal nunca se ayudó a la minería, con Calderón se dieron 26 millones de hectáreas para la explotación minera. Fueron dados a empresas particulares, nacionales y extranjeras. Y solo en un sexenio, porque en el total se han dado como 40 millones. Pero ¿cuándo están explotando? Nada, dijo Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que en junio pasado la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Heréndira Sandoval, localizó documentos que revelan que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desapareció la auditoría en 2015, que revela la participación de Vicente Fox Quesada en actos de corrupción durante la remodelación de Los Pinos. Este expresidente con un centro llamado Centro Fox, con un centro de millones de pesos. Pero en fin, dice la nota. Y desde noviembre de 2011, el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó una demanda contra el expresidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad por la comisión de diversos actos de lesa humanidad ocurridos en la guerra contra el crimen organizado. Y aquí está el sondeo del sitio que mencionamos, Revolución 3.0, hace aproximadamente 2 semanas. 96% de personas dijo que sí, que Calderón tiene que ser juzgado por posible corrupción y por convertir en el país en un cementerio. El 96% afirmó que sí, mientras solo el 4% restante afirmó que no. Así la aplastante mayoría continúa refrendando la investigación por corrupción contra el expresidente de México. Pues, ¿qué opina usted? Déjelo en los comentarios, díganos si le parece que Calderón debe de ser juzgado. Pero hablando de Calderón, hablando de sus verdades, esta es la fuente
Forbes de algunas de las cosas que se verificaron, si eran veraces o no. Margarita Zavala dijo: los casos de corrupción que se dan ahorita, que son indignantes, y lo que primero tendríamos que hablar también, en este caso, la otra cara de la corrupción, es la impunidad. Pues los casos que se dieron de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón han tenido consecuencias y se han deslindado las responsabilidades. O sea, en otras palabras, que según Margarita Zavala, los casos que hubo de corrupción se castigaron y se actuó conforme a la ley, según el dicho de Margarita Zavala. Vamos a ver lo que fue verificado. Dice: falso. La estafa maestra, el desvío de recursos públicos hecho con un esquema ilegal de subcontratación, inició en el gobierno de Felipe Calderón. Según información pública, este esquema se emplea desde 2010 a la fecha y no había funcionarios en prisión por su responsabilidad en el fraude, que ha sumado por lo menos 30,000 millones de pesos. ¿Usted sabía que desde el sexenio de Calderón este modus operandi ya estaba funcionando? ¿Usted sabía que desde Calderón ya existía la estafa maestra y que nunca se dijo nada porque se trataba de encubrir por parte de Peña Nieto hacia distintos funcionarios que estuvieron con Calderón y con Peña Nieto? Por ejemplo, José Antonio Meade. Así que si usted piensa otra vez en la estafa maestra y el presidente que se le viene a su cabeza es Enrique Peña Nieto, piénselo dos veces, porque Calderón tuvo más desde 2010 en que se inició este modus operandi para robarle a todos los mexicanos. Vamos a continuar con las verdades. Dice: pese a ello, la candidata independiente, bueno, esta es una nota de entonces, Margarita Zavala, aseguró que todos los casos de corrupción vinculados en la gestión de su marido tuvieron consecuencias. Otra muestra más, se revisaron distintos casos de corrupción, por ejemplo, que las obras triplicaron su costo y tiempo de entrega, por ejemplo, la estela de luz, el uso de organismos públicos para triangular recursos, como pasó con Turisté, o la otra, entrega de contratos a empresas creadas ex profeso y con licitaciones dirigidas. Cada vez más actos de corrupción. Verificado 2018 revisó los casos de corrupción acontecidos durante la administración de Felipe Calderón, que fueron documentados por la prensa y por organismos como la Auditoría Superior de la Federación. Se revisaron sanciones contra exfuncionarios y se concluyó que cuando hubo consecuencias, pero estas fueron mínimas comparadas con el daño patrimonial y las investigaciones judiciales, que nunca se llegó a funcionarios altos. Pues así se dijo: hubo corrupción, hubo castigos, pero nadie pisó la cárcel. Es una pena que se culpe. Digo, Peña Nieto tuvo muchísimo que ver y con Peña Nieto se desviaron más recursos, pero el iniciador de la estafa maestra, fíjese usted, fue Felipe Calderón. Desde su periodo en 2010 se inició la estafa maestra, según estas fuentes. Y 2 años del gobierno de Calderón continuaron este modus operandi. Y después regresó esta forma de robar al gobierno de Peña Nieto. Pero el autor es Felipe Calderón y no se habla de él. Y Calderón ya está tratando de regresar a la escena política, fundando su propio partido, y también trataba de regresar a la escena política de la mano de su esposa Margarita Zavala, quien fuera candidata a la presidencia de la República y quien al final se bajara de la contienda, pues se piensa que Margarita Zavala iba a hacer el ridículo sin casi votos y que por eso habría decidido bajarse de la contienda electoral. Pues así las verdades de Calderón, la estela de luz, distintos fraudes, la estafa maestra
y todo lo relacionado con el gobierno de Calderón. También en ese sexenio se despojó a las comunidades indígenas de sus tierras, y esto es muy triste porque pues los indígenas, muchos de ellos no pueden hablar español o no pueden leerlo, y esto pues facilita a los gobiernos tiranos para despojarles de sus tierras. Y es una pena que hombres como Calderón sigan en libertad, y es una pena que hombres como Calderón sigan gozando de una inmunidad que los mantiene alejados de cualquier órgano jurisdiccional. Esta fuente que les estoy mencionando es esta que ustedes pueden ver, se llama Cima Noticias, la pueden consultar ustedes mismos, en donde se dice que Calderón pues habría despojado de sus tierras a los pueblos indígenas. Pues así la historia con Calderón. ¿Qué opina usted? ¿Quiere verlo tras las rejas? ¿O le gustaría seguir viendo que hay impunidad? ¿O le gustaría seguir sabiendo que alguien bañó en sangre nuestro país y sigue en libertad y amenazando con volver? Esto fue El Defensor de la Verdad. Mi nombre es Christopher Arroyo y recuerda que la verdad nos hará libres. Hasta la próxima.